Entonces, de esta predicación es Introducción a los tiempos del fin. Bien, el problema de todo creyente o todo aquel que busca cuando estudia los tiempos del fin es que hay una grande confusión. Hay mucha confusión, hermano. He oído frases como eso es muy difícil, yo no entiendo eso, el lenguaje no lo capto, es muy enredado, la temática es horrible, que es lo peor que he escuchado, solo dolor y sufrimiento. Yo quiero oír solo a esos predicadores que me hacen reír. Hay gente que es, hermanos, muy abierta para opinar acerca de lo que significa el Apocalipsis, y es que es cierto, hay mucha gente que no quiere oír, sino lo que quiere oír, pero no lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar unas palabras de un tremendo predicador de los años 1834. En esa época, hermanos, había un hombre llamado Charles Spurgeon, un hombre que es, hermano, inspiración para muchos de los estudiosos de la palabra, un hombre que realmente tiene que aprendérsele. Dice Charles Spurgeon: llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Una palabra fuerte, no la digo yo, la dijo un hombre con, hermanos, todos los méritos para que lo traigamos hoy. Una frase realmente profunda, como debe ser, clara y con toda la realidad, hermano, del caso. En lugar de que hayan pastores alimentando a las ovejas, recuerda que las ovejas son el símbolo precisamente del verdadero creyente. Habrán payasos, ya no son pastores, que entretienen a cabras, ¿sí? Hay gente que es feliz escuchando mensajes que son burlas, chistes, y si no hay chistes ni cosas que hagan reír, pues como que ya le pierden el sabor al mensaje. Qué terrible, pero estos son los tiempos, y estamos precisamente estudiando los tiempos del fin. Pero estos tiempos del fin no son para reírse, ni para burlarse, ni para encontrar lo que yo busco, sino para encontrar lo que va a pasar. Yo te invito para que tomes en serio, hermano, el estudio del Apocalipsis, que son los últimos tiempos, el tiempo del fin. Si tú estás interesado en saber si te vas eternamente con Dios o para dónde vas a ir, es bueno que tomemos en serio, que meditemos en que Dios, hermano, es Dios, y no se trata, hermanos, de otro hombre showman que hace cosas que a nosotros nos agradan. El futuro, hermanos, es la vida eterna. Esto que estamos pasando en esta tierra es muy poquito tiempo, pero lo que vamos a vivir allá es por los siglos de los siglos. Creo que merece un trato especial de parte del creyente. Yo te invito para que te comprometas con Dios y para que sepas cuál es tu futuro. En una congregación en los Estados Unidos se hizo cierta encuesta a mucha gente, una congregación grande, y preguntaron: ¿tienes la seguridad que al morir te vas al cielo? Más del 90%, escucha, respondió: eso espero. Eso, hermanos, deja claro el desconocimiento de nuestra verdad. Hay mucha gente que dice que cree en Cristo, que le cree a su palabra, que cree en su nombre, que lo recibió, pero realmente, ¿cuál es el nivel de compromiso y de seriedad con él? Hay muchos que saben que es el fin de los días, que estamos pasando por épocas muy complejas, que estamos viendo evidencias claras de su venida, pero ni aún así, hermanos, quieren buscar de Dios. Bien, el estudio de los tiempos del fin se llama escatología. Escatología. La escatología es la parte de la teología que estudia las profecías, que estudia acerca de los tiempos finales. ¿No te interesa a ti saber qué va a pasar al final? Tal vez a mucha gente no le
pareció interesante el principio, pero les gusta más el fin. Hay mucha gente que le parece interesantísimo y apasionante saber qué es lo que va a pasar al final de todo esto. Pero hay otros que ni el principio ni el fin. Espero que tú seas de aquellos que sí le interesa lo que va a ocurrir en estos tiempos. Bien, por ser un tema tan interesante, hermanos, porque es muy interesante, tiene un número muy grande de sabios, gente que interpreta, gente que profetiza y gente que enseña. Cantidades impresionantes. Por eso es interesante conocer todos estos detalles. Yo personalmente creo que muchos son bien intencionados. Gente que realmente quiere hacer las cosas bien. También veo mucha gente que es oportunista. Ya vamos a ver de qué se trata. Gente que al ver que eso capta mucho público, pues les interesa para sus propios intereses. Pero también he visto falsos maestros y falsos profetas. Inclusive veo congregaciones enteras, hermanos, nombres de movimientos y de mucha aglomeración de cristianos que tienen sus propios intérpretes y posiciones teológicas, que es lo más importante en esto. Tienen posiciones y maneras de interpretar únicas que son solo para ellos y para sus fieles. Algunos no permiten, por ejemplo, que se investigue o se mire a otros para tener más información. No, lo ven como alta traición, qué terrible. Y otras congregaciones hasta expulsan a los fieles que no estén de acuerdo solo con lo que ellos dicen. Son los tiempos del fin. Tendremos que estar viendo esto. Es muy doloroso y triste, amén, pero es la verdad, hermano. Hoy en día por eso vemos expresiones tales como en la iglesia creemos que debería ser toda la iglesia. El líder dice que mi tía va a otra iglesia y allá dicen otra cosa. Esto realmente es más común de lo que parece y a muchos los desmotiva, los deja sin ánimo y sin interés, porque no saben dónde está la verdad. Hay unos que piensan que todos tienen las mismas posiciones doctrinales, que todos piensan exactamente y realmente no es así. Y por eso, hermanos, debemos tener en cuenta siempre que el primer maestro por encima de cualquiera y por más títulos y por más fama que tenga es el Señor Jesucristo. Nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios, hermano, es primero que cualquier cosa y para estudiar los tiempos del fin sí que lo necesitamos o estaremos completamente perdidos. Bien, hay creyentes que entran en angustia, no saben para dónde ir, los invitan a una iglesia y están invitados a otra, los visitan pastores a su casa y al otro día los visitan otros y empieza, hermano, un problema grave para esa persona, un espíritu de turista espiritual que realmente lo lleva a cometer muchos errores y muchos fracasos, porque ahí es donde Satanás mete la mano. Y alguien podrá decir, pero ¿cómo va a meter Satanás la mano si son personas de Dios? Hermanos, cuando yo tengo ese espíritu que no es el Espíritu Santo, sino un espíritu propio que quiere saber, conocer, ser sabio, por encima de lo que diga Dios, pues Él mete la mano. Escucha esto. Hay mucha gente que ya se desmotiva y dice, no quiero saber yo nada más de esto. Ya le he oído como a 50 y todos dicen cosas diferentes. Todo esto, mi hermano, lo permite el Señor. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Eso es imposible. Dios no puede estar de acuerdo. Te digo que sí. Mira, ¿para qué hace Dios esto? Para probar quién es quién. Voy a decirte una terrible verdad, y es que la gente realmente no confía plenamente en Dios. La gente dice que sí, y va a una iglesia y canta bonito y hasta una lágrima puede sacar, pero realmente que eso sea comunión no es verdad. Dios sabe que si no lo buscan a Él, caerán en manos de los lobos, y Dios lo va a permitir. Hermanos, porque es imposible que con todo lo que tenemos hoy no busquemos a Dios en primer lugar, sino a los más famosos y damos por hecho todo lo que nos digan. Escucha esto.
Alguien puede preguntar, ¿por qué Dios permite que me engañen? Y Dios te puede responder, no te engañarían si primero me buscaras a mí. Hay una frase muy hermosa en la Biblia y es buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y también hay otra que dice que hay un tiempo para buscar a Dios. Búscalo mientras pueda ser hallado. Debo decir entonces con el dolor de mi alma, porque la verdad es muy doloroso, que la mayoría no está buscando a Dios, sino que buscan al más famoso de los sabios, al que más espacio de publicidad tiene, al que más se oye, al que tiene la iglesia más grande. Estamos, hermanos, como los ídolos, el mejor futbolista, el que más dinero gana, el que más goles mete, y nos llenamos, hermano, de una cantidad de estadísticas, porque esa es la era que nos tocó vivir, donde uno mira quién por un puntico es mejor que otro. Así que si tú buscas al que más seguidores tiene, el que más catedrales tiene, el que más orquestas sinfónicas contrata, el que más espectáculo de luces hace y el que finalmente habla de prosperidad y solo bendiciones, entonces yo te invito para que te preguntes si estás oyendo a Dios. Bien, a estos les dice el mundo sabios, sabios. 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, escucha, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si hubiera sido, hermanos, de esa forma que se escoge realmente al que realmente conoce como a Jesús. Jesús no hubiera nacido en un pesebre, sino hubiera nacido en el más grande de los castillos, y así lo seguiría todo el mundo. Pero Jesús no nació en un castillo ni lo rodearon miles y miles y miles de vasallos y siervos. No, el Señor nació en un humilde pesebre para precisamente avergonzar al sabio. Y hoy la gente sigue, hermano, buscando es al más famoso, al que más gente lleva. Y es bueno que tú te preguntes. No le preguntes a nadie más, sino a Dios. Es allí donde yo debo estar. ¿Cuántos preguntan eso? ¿Qué necesito para entender entonces los tiempos del fin? Porque estamos hablando realmente es sobre los tiempos del fin. Escucha esto. Para comprender, para entender, para escudriñar, para asimilar los tiempos del fin, necesitas sabiduría y fe. Lo dice la palabra. Este es un libro espiritual. Lo que enseña es espiritual, no es algo del mundo. No lo puedes estudiar en la forma convencional como estudia el mundo. Santiago capítulo 1, verso 5 en adelante dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, no conozco de este tema y me gustaría, pídala a Dios. Mira que no está diciendo, pídasela al más grande de los hombres, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, y ahí está el problema, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quieres conocer? ¿Quieres saber, hermano, de escatología? ¿Quieres conocer los tiempos del fin? ¿Quieres entender el Apocalipsis? El Señor dice, primero acude a mí, búscame a mí, y entonces hallaréis. Pero tienes que tener fe, porque si tú buscas al primer hombre que es el más famoso es porque no tienes fe, y entonces te vas a enredar. Una de las estrategias de Dios para disciplinar al mundo, hermano, es la confusión.
Recuerda aquellos hombres que quisieron ser más que todos, porque aquí se mueve mucho ego y oportunismo, ya lo vamos a ver. Entonces, quisieron hacer una torre más alta que el cielo casi, o llegar hasta él. Y Dios lo que hizo no fue que los destruyó. Mira que hay una buena pregunta. Si esos hombres fueron tan osados y se metieron con Dios a buscar que Él los castigara, ¿por qué no mandó un rayo y los destruyó? No. ¿Sabes qué hizo Dios? Los confundió y de ahí en adelante existen lenguas diferentes en todos los hombres y en todas las naciones. Es una estrategia de Dios confundir. No todo es del diablo. Puede haber mucha gente confundida que ama a Dios, pero no buscó a Dios para que Dios le explicara, hermano, acerca de este tema, sino que buscó a los que más presencia tienen en las redes sociales o a los que tienen una iglesia demasiado grande y con los ojos miraron y dijeron, ese es. Entonces, hermano, ten cuidado. No estoy diciendo que todos sean malos. Para mí, vuelvo y lo repito, todos son bien intencionados. Escucha esto, evaluar todo y no creer en todo ni en todos. Yo he dicho muchas veces, no me creas a mí, yo soy uno de los que te puede enseñar, pero no me creas a mí, ni le creas a otros. Toma lo que se te enseña, como ya lo vamos a estudiar, y busca tú mismo. Dos formas de hacerlo. Primero, a las rodillas, pidiéndole a Dios. Y Dios te va a mostrar si alguien se equivocó, hermano, interpretando porque le pareció que era la forma en que él iba a ser famoso, pues tú lo vas a ver. Pero no por ti mismo, sino porque Dios te lo va a mostrar. Es necesaria, hermano, la oración para pedir dirección, meterte con Dios, que te regale Él aquello que tú no tienes, la gracia. La gracia es la influencia, recuerda, de Dios en mi corazón o en el corazón de otro. Dios te dará la gracia para eso. También te puede poner un maestro si tú realmente le crees a Dios, pero primero es Dios. Normalmente la gente acude, hermano, como ya lo estudiamos, a aquellos que son famosos por mucha presentación y publicidad, a los que tienen de pronto más cantidad. Muchos dicen, si allí hay tanta gente, debe ser porque ellos son los dueños de la verdad. Pero es posible, recuerda esto, es posible que no sea así. El Señor dijo en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Mira que no dice un ciego pero guiando a ciegos, son muchos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El peor enemigo hoy que tiene la iglesia, hermano, no es ni siquiera el diablo. Él ya está identificado hace siglos. Es la pereza, hermano. Es la pereza. La gente dice que otro se esfuerce, que estudie harto. Y si entre más estudie, más le pega a la verdad, pues yo me voy detrás. No nos vamos a inventar ahorita la rueda. Esa ya está inventada, es lo que dice mucha gente. Hermanos, eso es ser un oportunista. He tenido que repetir esta predicación varias veces y si es necesario repetirla otra vez más, pues lo hacemos. Pero mira qué interesante el libro de Mateo 3:7, cuando Juan el Bautista está bautizando para arrepentimiento, el bautismo en agua que le correspondió a él. El versículo 7 de este capítulo de Mateo 3 dice, al ver él, ¿quién? Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos, alguien, hermano, que no creía nada en Jesús y que estaban lejos de Dios, venían a su bautismo. Y Juan se sorprendió y les decía, generación de víboras. O sea, ustedes son los que menos deberían estar ahí. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Mira, la ira venidera es el tiempo del fin, el juicio de Dios. Y Juan dijo, ¿estos quién les enseñó eso? ¿De dónde salió? Ahora, ¿de dónde salieron creyentes? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay gente y no lo vas a creer, pero es bueno que lo medites,
que está siendo oportunista. Simplemente dicen, en una de esto yo me meto a una iglesia y de pronto me salvan y yo no hago nada para salvarme, pero me pego de ahí. ¿Hay mucha gente, hermano, que está haciendo eso? Por supuesto que sí. Mira que lo hacían desde el libro de Mateo 3:7, desde la época de Juan. De manera que es mejor que miremos hacia los costados y veamos la realidad. Ellos no tenían ojos para ver. Realmente solo buscaban a tientas, como ciegos, ser salvos, pero sin fe. Y por eso Juan el Bautista les dijo, no, así no es, porque van a perderlo todo. ¿Quién puede engañar a Dios, hermano? Bueno, en esta introducción quiero dejarte claro que de lo que vamos a ver, y son solo 2 versículos porque es una introducción, vas a oír muchas versiones de esto, interpretaciones, posiciones doctrinales, etc. De antemano te estoy diciendo, el que estudia el Apocalipsis va a encontrar muchas discrepancias, problemas, posiciones doctrinales, gente que dice una cosa y gente que dice otra. Por eso mi introducción, antes de empezar lo fuerte del Apocalipsis, es realmente que tú sepas que solo Dios, si tú te metes con Él, te va a decir la verdad absoluta. Hermanos, esto es a propósito. Dios lo dispuso así. Alguien puede pensar, no, pero no puede ser, Dios no es así. Hermanos, Dios es más grande que nosotros, sabe nuestras debilidades. Y una debilidad grande es la pereza. Hay muy pocos comprometidos con el estudio, con la búsqueda, con la oración, para que sea Dios el que diga, el que señale, el que muestre el camino. Hay gente que lo quiere todo hecho, porque vivimos en un mundo, hermano, que es así de facilista. Todo diseñado, todo hecho a la medida. Tenemos hasta tecnología, hermano, que ya hace las cosas por nosotros. De manera que no es así con Dios. Tenemos que volver a la senda antigua para entender quién es Dios. Muy bien. El Señor hace entonces a propósito ese tipo de cosas para obligarnos a buscarlo a Él. Para dejar en evidencia algo que casi nadie asume. Primero, no tenemos comunión con Él. Si tengo que volver a las rodillas para entender un tema, yo como que dejo así, pastor. Hermanos, y entonces, ¿cómo vamos a buscar las cosas y los tiempos del fin si el único que salva es Dios y el único que nos puede mostrar todo es Dios? Los demás podemos estudiar y podemos enseñar y podemos predicar, pero necesitados estamos todos, que sea Dios el que nos guíe. Muchos dicen, no, es más fácil creer en un hombre, porque es que yo al hombre lo estoy viendo, le puedo preguntar, pero es que a Dios no, hermano, la falta de fe es muy grande. El Señor dijo esto acerca de esos hombres. Mira Juan 7:18, mira lo peligroso que es creer en cualquiera, porque tú no conoces el corazón de ese que predica. Pareciera que es el mejor y el más grande y el más famoso, pero mira, el Señor Jesucristo dice en Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, y hay gente que habla por su propia cuenta, interpreta lo que a él le parece. Hay cosas que son muy difíciles de interpretar según inclusive la palabra y metiéndonos con Dios, pero hay conceptos complejos, hay que estudiar griego, hay que estudiar hebreo, hay que estudiar muchas cosas y aún así se puede alguien confundir si no tiene la dirección completa. Hablará por sí mismo. El Señor dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, o sea, de nuestro Señor, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿A quién estamos oyendo? Muy bien, una vez hecha esta introducción, vamos a mirar despacio qué es el rapto y a dónde están los versículos que hoy forman o acuerdos o discrepancias. Veremos un concepto que debe quedar claro para entender nuestra posición con respecto al rapto y los tiempos que le acompañan. Hermano, vamos a ver palabras del Señor a sus discípulos enseñando los tiempos del fin. De Mateo 24, que es tan famoso, el Señor, hermanos,
dijo algo poderoso en ese capítulo. Pero vamos a ver 2 versículos hoy, el 14 y el 15. ¿Qué dice el 14? Dice el Señor acerca de precisamente el final del tiempo. Y será predicado este evangelio del reino, la palabra, las buenas nuevas, hermano, en todo el mundo. No vendrá Jesús hasta que el evangelio se predique en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escucha esto. Yo personalmente le he escuchado a mucha gente de Dios, creo que son de Dios, que el Señor se tarda muchísimo, solo porque llegar a todo el mundo es algo que demoraría muchísimos años más, pero muchísimos años más. Eso en la lógica humana me parece perfecto. Si el plan fuera solo humano, estamos de acuerdo, pero es que el plan no es solo humano. Nosotros tenemos dirección de Dios. Escucha esto. Versículo 15. Por tanto, dice el Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice entre paréntesis, el que lee entienda. Voy a volverte a leer los 2 versículos para que entremos claramente. Versículo 14 de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Muy bien. Versículo, hermanos, 14. La frase, y entonces vendrá el fin. Después de que el Señor dice que se va a predicar este evangelio a todas las naciones. Ahí termina, y muchos dicen, este es el fin de la era de la iglesia. Ya la iglesia hace lo que realmente nos puso a hacer el Señor, y es predicar su nombre, predicar el evangelio, y será enseñado a todas las naciones. Es necesario que la gente conozca quién es Jesús y que lo acepte o no, bajo libre albedrío, para saber quién se salva. Creo que es lógico para los hombres, y es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, ese fin, muchos dicen, aquí es el rapto. Te explico de nuevo. La frase, y entonces vendrá el fin, es el fin de la era de la iglesia, y muchos dicen que aquí es el rapto. Porque la iglesia pues terminó ya su trabajo y va a ser removida, va a ser arrebatada, se irá con el Señor. En el momento en que Jesús hablaba de esto, se estaba enseñando el evangelio. En el momento en que estamos leyendo hoy esta parte, esta porción de la palabra, todavía está ocurriendo. Mientras yo estoy predicando, muchos están enseñando la palabra de Dios. Pero muchos dicen, hermano, con irresponsabilidad, y te voy a explicar por qué, que no es cierto que ya el Señor esté pronto, que eso Él se va a tardar mucho. No han tenido en cuenta un factor importante, la tecnología. Ay, pastor, pero la tecnología no está en la Biblia. Te voy a mostrar que sí. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un youtuber, de esas personas que influencian a otros y que manejan sus canales en YouTube, etcétera, etcétera. Uno solo puede él solito tener millones de personas que los escuchan. ¡Qué increíble! Hermano, esta tecnología, si la hubiéramos tenido, hermano, en la época del Señor Jesucristo, hermano, tal vez no hubiéramos nacido nosotros, porque se salvan casi todos. Mira, ¿dónde está eso, pastor? Daniel 12:4 nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Eso nos habla, hermano, de que la gente va a estar todo el tiempo moviéndose. Y la ciencia se aumentará. No es
ciencia, no es tecnología lo que estamos viendo. YouTube, aquí donde estoy grabando para mandar este mensaje, es YouTube. En WhatsApp van los mensajes, hermanos, diarios. En YouTube, semanales. Y todo eso va por una red. Y la red llega a millones y millones y millones en el mundo. Nunca hubo una facilidad tan grande para evangelizar que esta. Entonces, pero por encima de todo eso que es humano, el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Tú y yo no convencemos a nadie, porque es que la gente piensa que es el trabajo de una persona. No lo es, eso es una herramienta. Yo soy una herramienta, nada más. Tú eres una herramienta y nada más. Yo te hago una pregunta, ¿será que el Espíritu Santo, quien es el que convence según la Escritura, puede acelerar este proceso en segundos si lo quisiera? Si el Espíritu de Dios quisiera que se acelerara el proceso de evangelización a través de las herramientas que son la tecnología y las personas que trabajamos para Él, ¿será que no lo puede lograr, hermano? Por supuesto que sí. De manera que no le dejes, hermano, a una frase sin razón que es Él se tarda. Cuidado con esas personas que te están enseñando que Él se tarda. La Biblia dice que Él viene pronto, y si Él dice que viene pronto, hay que predicar. Ah, sí, pero es que viene pronto significa que para Él un año es como 1000 o como 2000 o 10.000 años. Él hace lo que, hermano, ten cuidado con eso. Sí, un día puede ser para Dios 1000 años o 1000 años como un día, eso dice la Escritura, pero el Señor puede hacer como quiere, puede acelerar los procesos, ya cuenta con los medios que Él mismo instauró, porque la ciencia le pertenece a Él. Bien, el enorme problema de los creyentes es que aún se piensa que evangelizar es algo que nosotros hacemos solos. Nunca fue así, nunca ha sido así. La gloria de esto no le pertenece a los hombres, sino solo a Dios. Pero fui yo el que convencí, tú no convenciste a nadie. Tú trabajaste y fuiste utilizado, pero el que lo hizo fue el poder del Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que nos guía, nos ayuda, nos lleva a toda verdad, el que convence de pecado, justicia y juicio, el que está en nosotros, con nosotros, es nuestro principal amigo y el gestor de todo esto, mis hermanos. No menospreciéis las profecías. Mira, hoy estamos hablando de escatología, el estudio de los tiempos del fin. Esas son las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. No te quedes con lo que te dijo alguien por la pereza de que es más fácil creerle a este y no meterme a estudiar a otros 10. No hagas eso. Apóyate en Dios. No le creas a todo el mundo. Veamos en el versículo 15 de este Mateo 24 un concepto básico para entender la semana 70 de Daniel, a lo que vamos a llegar ya pronto. La semana 70 de Daniel, sí. Para poder entrar a estudiar escatológicamente los tiempos del fin, hay que mirar mucho el libro de Daniel, así como estamos viendo el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Para entrar a la semana 70, mira que estamos en un par de versículos nada más. Tenemos que estudiar bien un par de detalles muy importantes. Mateo 24:15, de nuevo leemos: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea, el templo, la abominación desoladora. ¿Qué es eso, pastor? Si ves que hay que tener cuidado con los detalles de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué es la abominación desoladora? Porque he visto a muchos maestros enseñando como si ya todo el mundo supiera qué es la abominación desoladora. Y eso es como entrar a sexto bachillerato sin haber hecho segundo de bachillerato, hermano. Mira, abominación desoladora. Recuerda ese tipo, abominación de abominable y desolación de algo, hermano, que es terrible. La desolación es desierto.
La abominación desoladora de la que habla el libro de Daniel, o abominación de la desolación, le dicen algunos, fue la ocurrencia, hermano, algo que se le ocurrió de sacrificios paganos en el templo de Jerusalén. Dios mío, qué ofensa, qué falla tan grande, qué horror. En el lugar santo es el templo de Dios cuando todavía existía. Esto fue hace mucho tiempo. ¿Quién hizo eso y qué fue lo que hicieron? Mira, un rey llamado Antíoco IV Epifanes o Antíoco Epifanes IV, un rey de Grecia. Dominaba pues Grecia en esa época los tiempos. Y estaban los judíos en su templo, hermanos, haciendo lo que debían hacer, lo que Dios dijo desde Moisés, los sacrificios, con todos los detalles que esto conlleva porque es muy grande. Pero le pareció, hermanos, a ese rey que en lugar de hacer los dos sacrificios que Israel hacía en la mañana y en la tarde, todo esto por los levitas, por los sacerdotes, no, a él le pareció que quiten eso y vamos a hacer los sacrificios de nosotros. Ellos tenían, hermano, otros dioses, hermanos, paganos, y entonces un día se les ocurrió que en lugar de los sacrificios que hacía el pueblo de Dios, metieron un cerdo. Esto, hermano, es algo abominable, por eso se llama desolación. Quedó eso desolado, triste, terrible, qué ofensa, y es abominable. No se te olvide esta frase, abominación desoladora. Necesario ese concepto para entrar a estudiar algo más poderoso que son las 70 la semana 70 de Daniel. Bien, entonces ya sabemos qué fue lo que pasó, que ese cerdo fue, recuerda que el cerdo es un animal inmundo para los judíos. ¿Cómo le van a meter al templo, hermanos, un cerdo? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Por qué hizo el Señor esa alusión? ¿A qué se refería el Señor recordando este evento? Pues resulta que el anticristo va un día a entrar al templo. ¿A cuál templo, pastor, si no hay? De acuerdo, todo esto nos está hablando del futuro. Va a haber un templo, ya está listo todo. Si tú estudias algo de Jerusalén y de los judíos y acerca del pueblo de Israel, ya tienen todo hace muchísimos años. Le faltaba una vaca roja y la consiguieron en Estados Unidos, hermano, porque necesitaban que no tuviera ni siquiera un pelito blanco. Y fue muy difícil encontrarla, pero la encontraron hace tiempo en un rebaño en los Estados Unidos. Ya tienen absolutamente todo para restablecer el sacrificio, el que veíamos antes en la época, hermano, donde existía templo. Ya lo tienen todo listo. No ha comenzado, hermanos, la construcción, que se hace muy rápido, porque todavía no se ha presentado tampoco el anticristo, pero todo está totalmente preparado. El anticristo entonces va a entrar en ese templo que será construido, y eso será como en los días de la abominación desoladora. Es como si hubiera entrado un cerdo a ser sacrificado. Algo tan terrible como eso, hermano, que es abominable, es cuando entre, se siente en el trono y diga a todos los que están ahí presentes y al pueblo que la realidad es que Él es Dios y que lo deben adorar a Él como Dios. Esto realmente es lo que buscaba Satanás desde el principio, que lo adoraran. Hermanos, obviamente para que eso ocurra tienen que pasar cosas, pero aquí viene el conflicto entre una posición y otros. Otros dicen, eso no es para la iglesia ya se habrá ido, se fue en el rapto, nosotros no estaremos ahí, jamás veremos quién es, hermano, este hombre malévolo, no conoceremos quién es el anticristo, mucho menos esto. Resulta que en solo 2 versículos ya hay posiciones doctrinales diferentes. Yo lo que te digo realmente, porque yo no voy a opinar, porque si no sería poner como una tilde. No, yo te muestro las cosas, las posiciones que hay. Pero mi concepto es que nos preparemos para cualquiera.
¿Qué importa, hermanos, si tenemos que mirar al anticristo y ver un día con nuestros ojos, y será lo último que mire la iglesia si llegamos hasta allá? Que pareciera, pero interpretémoslo como que debemos prepararnos y no que le ponemos a esto, hermano, palabras finales y punto. No. Busquemos a Dios, pidámosle a Dios, digámosle a Dios que nos revele. Será, Señor, que cuando se predique el Evangelio, como tú dijiste, en todo el mundo y aprovechando la tecnología y la ciencia, que el Espíritu de Dios nos ayude y esto quede listo y completamente evangelizado. ¿Nos vamos? ¿O tendremos que estar mirando lo que pase todavía en el templo que se va a construir y ver que el anticristo se sienta y ese día nos fuimos? Esas son las posiciones doctrinales. Lo que realmente Dios quiere de nosotros es que tengamos confianza. Si tienes que sufrir y yo tengo que sufrir por Cristo, amén. Y si el Señor no quiere que suframos eso, pues nos vamos. Y si el Señor quiere que suframos algo, pues lo sufrimos. Pero hay que conocer la verdad y pedirle a Dios el discernimiento. Muy bien. Ya después de todas estas cantidades de formas de pensar, hermanos, ¿será que tendremos o no tendremos persecuciones? De eso hablan, por ejemplo, el Apocalipsis 6, cuando se estudia acerca de los sellos. Hay mucha cantidad de información que debemos tener. Vamos a ver lo que es la tribulación, la gran tribulación, la semana 70, que es una semana de años, o sea, 7 años. A la mitad de esos 7 años va a ocurrir una cosa, para ver qué es antes, qué es después, y entonces vienen posiciones doctrinales otra vez, los que dicen que la iglesia no está en la tribulación, que está en la mitad de la tribulación, o que va a estar hasta la final de la tribulación. Son cosas que nosotros iremos, hermano, estudiando y que el Señor nos vaya mostrando. De lo único que tú tienes que preocuparte es que te vas en el rapto. Eres de Cristo, Él fue el que te salvó. Y los tiempos como vengan es obligación y es interesante y es responsable entenderlos. Dios nos ayudará, pero la mejor posición que hay es que Él nos la vaya revelando, que Él nos lo diga. Es tiempo de orar, es tiempo de meternos con Dios. No es tiempo, hermano, de andar creyéndole a todo el que levante la mano, porque es época también de falsos maestros, falsos profetas. Son tiempos duros, pero estamos con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermanos, y si Él nos lo permite, estaremos el próximo domingo estudiando una vez más la palabra que Él ponga en el corazón. Mientras tanto, que Dios te lleve y te multiplique. Bendiciones.